Libro de Oseas, capítulo 2. Ya habíamos comenzado este libro de Oseas, el capítulo 1, viendo primero los antecedentes de la situación del país del norte de Israel y en ese momento cómo estaban viviendo. Para este entonces el país de Israel está dividido en dos regiones, norte y sur. A la región del norte se le llamaba Efraín o también Israel, porque era la mayor parte de las tribus. Y a la región del sur se le llamaba Judá, o también muchos decían la casa de David. Su capital Jerusalén de Judá, y de la región del norte era Samaria. Por eso a medida que vayamos viendo el libro de Oseas vamos a escuchar mucho acerca de Efraín. Y no solo eso, sino que en varias profecías de los profetas aparece Efraín, haciendo referencia precisamente a las 10 tribus del norte que fueron enviadas por todo el mundo, esparcidas por todo el mundo. Esto es muy importante entender. Ya en el capítulo 1 hablaba del mandato que le da Elohim a Oseas para que vaya y se case con una mujer con tendencia al pecado, con tendencia al mal. Y a pesar de que Oseas sabía esto, aceptó la voluntad del Todopoderoso y se casó. Pasando el tiempo, nació su primer hijo y habíamos visto que le dijo que le ponga el nombre Israel, ¿no? Que era sembrar, pero era un nombre profético para juzgar a Israel por el pecado que había hecho Jehú. Y habíamos hablado ya cuál fue el pecado de Jehú. El padre le ordenó matar, destruir la idolatría de Israel, acabar con la descendencia de Acab, con la gente, pero si ustedes leen muy bien todas las cosas que hizo Jehú, parece que se pasó de la raya. Hasta un rey de Judá le mató. Y al final los dos becerros, que fueron el pecado de Jeroboam para dividir a Israel, permanecieron. No quitó esos becerros. Entonces se puede decir que no hizo la voluntad del Padre. Entonces estaba ya sentenciada su descendencia. Después tuvo 2 hijos más que ya eran sombras proféticas de la actitud que iba a hacer su esposa y también el pueblo. Primero, Lo Ruhamá, no compadecida, yo no tendré más misericordia. Ya se acabó mi paciencia, se puede decir, ¿no? Con este pueblo, con esta mujer. Y su tercer hijo ya cuando Gomer, la esposa de Oseas, vivía totalmente corrompida, tiene un tercer hijo y le dijo el padre que le ponga el nombre Lo-Ammi, que quiere decir, este no es mi pueblo, no pueblo. Este ya no está más reconocido. Y también hay una profecía que en el futuro se va a restaurar todo volverá. El capítulo 1 ya termina con juicio, castigo y también restauración. Y si nos damos cuenta, vamos a volver a ver para entender, versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Con todo será el número, después de todos los juicios que vendrá, después de todos los rechazos que habrá, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Y acá hay una referencia a Romanos 9:26, refiriéndose a lo que el apóstol Pablo estaba haciendo de llevar el mensaje a las 10 tribus que se habían perdido. Y él estaba diciendo, ustedes son ese pueblo que se había descarriado, que se había perdido, el Padre ahora lo está buscando. Entonces hay una promesa, ¿no? Asimismo, como se les dijo que no son más pueblo, se les volverá a decir en el mismo lugar, la misma tierra, ahí se les va a reconocer como pueblo. Esto es importante porque muchas personas rechazan eso, ¿no? Rechazan que el pueblo del Todopoderoso es Israel y su territorio es el que actualmente está ocupando allá en el oriente. Después dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de la siembra, Jezreel es, el día de la siembra será
grande. Entonces una profecía de que en los tiempos finales tanto Judá como Israel volverán a hacerse uno. Pero ya esta vez van a venir de todas partes. Así termina. Ahora el capítulo 2 dice, decid a vuestros hermanos, Anmi, y a vuestras hermanas Ruhamá. Y acá ahí le quitaron el lo, ¿no? Entonces Anmi sería, esto es pueblo mío. Y Ruhamá sería, esto es compadecida o con misericordia. Entonces en este momento ya está hablando ya a un pueblo que tiene que ser restaurado, que tiene que recibir otra vez la bendición del Todopoderoso. Pero ¿qué hay que decirle a este pueblo? ¿Qué hay que hablarle? ¿Y quién le va a hablar? Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones, su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ahora hay que juntar las dos situaciones. Primero, el caso de la vida real. Aquí estamos hablando de un varón, un profeta llamado Oseas, que tiene una esposa un poco rebelde, terriblemente rebelde, ¿no? Y para este entonces, para el capítulo 2, ya esta mujer estaba viviendo totalmente en pecado. En el capítulo 1, ella de vez en cuando pecaba, de vez en cuando regresaba, de vez en cuando. Fíjense ustedes cómo arranca esto, ¿no? La esposa de Oseas tenía la tendencia al pecado, pero no estaba en pecado. Pero a medida que pasaba el tiempo, ella era una mujer que codiciaba las cosas del mundo, quería muchos bienes, tenía deseo de muchas necesidades. Y en aquella época había hombres que ofrecían estas cosas. Mientras tanto, Oseas, ¿qué hacía? Oseas predicaba, llevaba la palabra, llevaba el mensaje. Entonces, en ese lapso, en ese momento, su esposa pecaba. ¿Esto es común en nuestra sociedad o no? Es muy común, ¿no? Eso es normal, le dicen algunos, eso es normal. Si el esposo se va lejos, la esposa se queda a pecar. Bueno, eso es lo que ocurrió. Pero esto no sabía, al principio. Después ya empezaron a llegar los comentarios. Por eso es que su segunda hija, su segundo hijo, que es mujer, ya lleva ese nombre de sin misericordia. Y para el tercer hijo ya era casi insospechable que era hijo de algún pecado de Gomer. Entonces, ¿en qué estado estaría el corazón de este hombre teniendo este tipo de esposa? ¿Cómo creen ustedes que estaría él? Terrible, ¿no? Qué bárbaro. Además, ¿qué tipo de críticas él estaría recibiendo? Él predicando la palabra al pueblo, ustedes se alejaron de la verdad, y la gente le iba a decir, y tu esposa se alejó de vos. Vos no querés enseñar a nosotros y mirá cómo vive tu esposa. Mirá el nombre terrible que le pusiste a tus hijos. Entonces es realmente una carga terrible. Es una sensación que no se puede, yo no quiero ni pensarlo. Pero el Todopoderoso le estaba permitiendo vivir así a este profeta para enseñarnos a nosotros y para enseñarle a él también lo que están haciendo con él. Cómo le están tratando al Todopoderoso. Esa era su realidad. Y ya para el capítulo 2, Gomer ya vivía sin descaro. Ya era visible su pecado. Ya tenía sus amantes, inclusive cuentan algunos que se ofreció como sacerdotisa. Y la sacerdotisa, ustedes saben que era su trabajo, ¿no? Prostituirse. Entonces, por lo visto, Gomer era una mujer muy bonita, muy linda. Entonces, por eso podía hacer todo lo que quería, todo lo que le plazca. Usaba su cuerpo, su encanto, para hacer todos sus deseos. Y le iba muy bien. Así es. No le importaba su matrimonio ni sus hijos. Para aquel entonces ya
Oseas se quedó como niñero, ¿no? Como papá y mamá. Entonces acá le está hablando, explíquenle a su madre, háblenle a su madre qué le va a ocurrir. A sus hijos le está diciendo. Esto es una sombra también del pueblo de Israel. El pueblo de Israel también, sus hijos tienen que entender, los descendientes tienen que ver que el pueblo está viviendo en corrupción y que va a venir la ira sobre ellos. Así está hablando. Entonces en el versículo 3 dice, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Una persona que vive en abundancia, en estos momentos, en el capítulo 2, ¿cómo está viviendo Gomer? ¿Cuál es su situación económica y su situación, ¿cómo se puede decir? De felicidad, de gozo y de alegría. Ella está en la cumbre de la gloria, rodeada de lujos, rodeada de amantes ricos. Israel también vivió de esa manera una temporada. El territorio de Israel era abundante. Mientras en Judá oraban para que pueda llover, para que sus cultivos puedan tener éxito, los de Samaria, los del norte, estaban felices con su mar, con sus aguas, con sus ríos. No necesitaban prácticamente clamar al Todopoderoso. Entonces en este momento también, aunque vos le digas, mira, un día vas a fracasar, una persona que está en la cumbre de su felicidad, te va a mirar, ay, déjate de tonterías, no me hable de esas cosas, no me moleste, estoy gozando mi vida, déjame que disfrute, así va a hablar, ¿no? Porque estás en gozo, estás en alegría. Más bien te va a decir, vos te pichás nomás porque sos miserable, no sos feliz como yo, ni no tenés todos los gozos, ni las glorias que yo tengo. Ahí son pobres, andá con tu palabra, ahí con tu Adonai, con tu Elohim. Déjame a mí que sirva y que viva, que disfrute mi vida. Ese es el corazón. Es difícil entonces este tipo de personas hablarle, ¿o no? Por eso va a salir burlas, va a salir todo tipo de memes, como dicen ahora, ¿no? Porque está gozando de la vida. Es complicado. Siempre este tipo de situación es complicado. Y hablarle a la persona en esa situación es difícil. Pero le está dando la advertencia. Ahora quiero leer unos textos para ver la situación en que estaban viviendo. Primero voy a leer el versículo 4. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Se refiere a el fruto que va a salir de este pueblo, en este caso de Gomer, ¿no? De Gomer también salieron frutos de prostitución. Ahora vamos a ver lo que dice en Jeremías capítulo 2, un profeta, cómo hablaba ya contra este pueblo. Jeremías capítulo 2, versículo 4 al 9. Atiendan bien lo que dice aquí. Capítulo 2, versículo 4. Oíd palabra del Eterno, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo el Eterno, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Sabes lo que no sirve significa? Me abandonaron, al que les libertó, al que les dio, le hizo pueblo. Y me abandonaron. ¿Qué hice contra ustedes? Y no dijeron, ¿dónde está el Eterno? Y no dijeron, ¿dónde está el Eterno? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra. Y fíjense que el Padre le llama mi tierra a ese territorio. Yo les di a usted mi tierra, mi territorio, por más que estuvo muchos años ocupado por cananeos. Y en una parte de la Torá, en Deuteronomio, dice, no piensen ustedes que por su justicia, por su bondad, se le da esta tierra, sino porque este pueblo llegó al colmo del pecado, al colmo de la corrupción, se les saca de aquí. Entonces lo mismo ocurriría con ellos si llegaban a esa magnitud de pecado, pero ellos no estaban entendiendo este punto. Dice, pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron dónde está el Eterno. Y los que tenían la Torá, la ley, no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron
en nombre de Baal. Y después vamos a ver un poco más quién es este señor Baal, ¿no? Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Estamos en el versículo 9, ¿no? Por tanto, ¿qué dice ahí? Contenderé aún con vosotros, dijo el Eterno, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Eso es lo que va a ocurrir en este momento. Ya que ustedes rechazaron mi Torah, contaminaron mi tierra, hicieron que sea una tierra sucia, hay coaíta vendí. Eso significa, ¿no? Contenderá, hay coaíta. Anina hay coaíña de ya vendí, hay coaíta. ¿Ustedes quieren pelear con el Todopoderoso o quieren estar en amistad con Él? ¿Cómo es mejor? Estar en la amistad, ¿no? Pero da gusto pelear con Él, discutir, hacer guerra, ¿no? Porque ya andématela ya perdeta. Eso tenemos que entender. Ahí le decía, te está advirtiendo. Vamos a saltear porque es largo. Yo les recomiendo que puedan leer todo el capítulo 2. Pero nosotros, por falta de tiempo, vamos a retroceder. 13, versículo 13. Yo solamente tomé algunos versículos. El 13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males. Número 1, me dejaron a mí. ¿Quién es mí? El Todopoderoso, el Eterno, el que le sacó de Egipto. Siempre para identificarse, el Elohim de Israel decía, el que le saqué de Egipto, para que se recuerden que eran esclavos y que yo les liberé. El que les saqué de Egipto, el que les hizo pueblo. 2 males tiene mi pueblo. Primero me dejaron a mí, fuente de agua viva, y después dice, cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, aparte de dejar al Todopoderoso, empezaron a crear su propia doctrina, su propia manera de refrigerarse. Dejaron al Todopoderoso e inventaron, se puede decir, sus propias deidades. Crearon sus dioses, crearon su fuente de satisfacción. Y eso dice que no se rellena nunca. Van a estar siempre queriendo. Las religiones no era un plan certero, no era un plan completo. ¿Por qué? Realmente era una cisterna rota, una filosofía humana nada más. Toda esa idea que teníamos. Y en las congregaciones lo único que nos interesaba es no ir al infierno. Eso no es lo que nos interesaba. Muchas veces, yo siendo pastor, muchos hermanos se me acercaron y me dijeron, pastor, lo único que yo no quiero es irme al infierno. Decime qué tengo que hacer. Sigo al infierno. Porque sentía pues el fuego. Cuando se quemaba, terrible. Entonces por esa razón venían. No querían irse al infierno. Y eso era lo que les motivaba. No había proyectos, planes del Todopoderoso. Eso era secundario. Si era infierno, pendiente así. Y eso no es el plan del Todopoderoso. Ahora podemos estar dándonos cuenta. Él tiene un plan mejor con nosotros. Él quiere hacernos un pueblo. Él quiere darnos vida. Él es fuente de vida, dice. Y entonces, ¿vida qué es? Esto que estamos sintiendo, respirando, gozando la naturaleza. Eso es vida. Los que podemos disfrutar de eso, ¿no? Algunos están sufriendo en países como en guerra o en hambre o en persecuciones. Por eso podemos agradecer también ese punto. Entonces el Padre nos quiere dar a nosotros vida y esa es la promesa que hay. Ahora, ¿qué mal le hicieron? Me dejaron a mí y crearon su propia fuente de satisfacción. Y eso es lo que hace la gente. No quiere saber nada de Dios y Él inventa entonces cómo saciarse, cómo divertirse, cómo sentirse gozoso. Pero eso nunca le va a llenar. Al final va a terminar de balde. Otro versículo, 19. El 19. Vamos a seguir leyendo. 19. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Eterno tu Elohim y faltar mi temor. En ti dice el Señor, el Eterno de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella como pues me has vuelto sarmiento de vid extraña, aunque te laves con lejía, es un tipo de jabón, ceniza de carbón, algo así, o de planta, de árboles.
algo así. O algunos decían que era tipo lavandina también, o sea, algo que emblanquece. A esos jabones en pan, que ese jabón yaguá que le decíamos antes, ¿no? Sí. Yo viví en una ciudad en Bolivia, Beni, donde tenían un jabón que le decían, le llamaban lejía. Andá a traernos hijos lejía al almacén, decía, lejía. Yo me acordaba ahí que aunque te laves con lejía, decía, por fin voy a saberlo, porque ellos sí decían lejía, acá nunca escuché esa palabra, ¿ves? Y trajeron y era un jabón negro, raro, y emblanquecía. Lávate un poco la mano con eso y blanco quedaba mi mano. Las ropas quedaban, y es un jabón que hacía, no sé, de grasa, de ceniza, de algo así. Entonces es un jabón especial que emblanquece. Si vos te bañás con él, sale todo ese yaré del cuerpo que tenemos, sale todito, se queda tu piel así. Ustedes me entienden, ¿no? Bueno, pero dice acá, aunque te laves con ese tipo de jabón, dice, ¿dónde estaba? 22. Y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Eterno. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria, sería como vagabunda, algo así, ¿no? Ligera que tuerce su camino. Y esto es fuerte. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Así le compara a su pueblo, tan rebelde, ¿no? ¿Cómo diríamos nuestro lenguaje? Buscona. ¿Sí o no, no? Buscona, o sea, ¿cómo le dirán otro? Le compara con una mujer muy coqueta, muy buscona, muy herérea, exageradamente. Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Bueno, pero seguimos viendo, vamos al capítulo 3 de Jeremías. Capítulo 3, vamos a avanzar rápido. Capítulo 3 de Jeremías, fíjense lo que dice ahí. Versículo 1. Dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? Está hablando si se va la mujer con otro y vos vas a aceptarla otra vez, dice. No será tal tierra del todo amancillada, o sea, contaminada. Tú pues, refiriéndose a Israel, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Eterno. A pesar de todo eso, el Padre está esperándole. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones, con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardarás su enojo para siempre? Eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Nuevamente refiriéndose al pueblo de Israel. Eso es lo que los profetas están hablando. Pero continúa, ¿no? Continúa, dice, versículo 14. Vamos al 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Eterno, porque yo soy vuestro esposo. Esposo, vamos a ver después que esposo, cuando dice esposo se refiere a autoridad. Yo tengo autoridad sobre ustedes. Tengo derecho sobre ustedes. Y hay otro significado que le dan a marido, que después vamos a hablar. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré a Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, refiriéndose al futuro. 3:20. Es el 3:20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice el Eterno. Ahora, esposa quiere decir que tiene una autoridad. Cuando alguien es esposa, no quiere decir que ella es autoridad, sino que alguien es su autoridad. ¿Entienden? Es mi esposa, quiere decir yo soy su autoridad. Entonces, como una esposa, alguien que tiene su autoridad, pero ¿qué hace? Es infiel. Se comporta de una manera infiel. Sigamos. Vamos a otro texto, segundo libro de Reyes, capítulo 15. Vamos a ver el pecado que hacía Israel. Quiero compartir todos estos textos para entender. Después ya entramos de lleno a Oseas. Segundo libro de Reyes,
capítulo 15, versículo 13. Esto era lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo en Israel. Después de haber muerto Jeroboam II, empezaban a sucederle un grupo de reyes que cada rato se rebelaban y conspiraban y se mataban y no había más orden. Total anarquía empezó a ocurrir en Israel justo cuando la profecía estaba cayendo, porque la profecía cae en los últimos tiempos de Jeroboam II. Y en los tiempos de Jeroboam II, ustedes pueden leer la Biblia para entender todo esto, había prosperidad en Israel. Fue el tiempo donde más prosperidad hubo. Pero después de que murió él, empezó a venir una decadencia por causa de los pleitos políticos que hubo. Dice, Salún, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. ¿Por qué? Porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salún, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Así simplemente, ¿no? Se acabó ahí su vida. Y después los demás, ustedes pueden seguir leyendo los demás reyes, la misma cosa. Y el otro rey vino, le mató y reinó en su lugar. Vino otro rey, le mató y reinó en su lugar. Hasta que finalmente ocupó el trono, el reinado de Israel, un hombre llamado Oseas también. Pero no era Oseas el profeta. Era una sombra profética. Y con él iba a terminar el reinado de Israel. Volvamos a Oseas. Ahora, versículo 4, ¿no? Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Leyendo lo que los profetas dicen, podemos entender de qué está hablando, ¿no? Se han rebelado, se han apartado, han hecho toda clase de pecado con el pueblo. Dice, porque su madre se prostituyó, refiriéndose a Israel, o en este caso a Gomer. Se refiere a Gomer, y Gomer está representando al pueblo de Israel. O sea, le está diciendo a sus hijos, su madre se prostituyó. Ahora es sacerdotisa de Baal. Ahora es la alabada por todos los sacerdotes. Es la preferida de todos los que van a rendir culto a Baal. Que imagínense qué cosa terrible escuchar de tu madre. Algo horrible, ¿no? Dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, estas son palabras de Gomer, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí que yo rodearé de espíritu. Bueno, Gomer se va, le deja a su esposo, porque ella tiene un pensamiento que ellos le van a dar. ¿Qué cosa dice? A ver. Mi pan. ¿Qué significa pan? ¿Se acuerdan que le dijo una vez Yeshua a Satanás cuando le dijo, convierte esas piedras en pan? ¿Qué le dijo él? No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces, pero Gomer, ¿por qué está abandonando a su marido? Porque está viendo que estos amantes, estos hombres le van a dar pan. ¿Qué quiere decir esto? El hombre abandona al Todopoderoso por sustento, por comida. Vaya caruta. Algo de Dios. Se coge caruana. Tengo que comer. Yo no soy aire. Entonces, primera cosa que te reclama es que voy a comer. Tengo que comer. Y siempre cualquier excusa para dejar las cosas del Todopoderoso es el pan. Algunos dirán, quiero nomás que pase hambre, que no tenga comida. ¿Para qué tienen que tener ese pensamiento? ¿Sí o no? ¿Para qué tienen que al contrario? Ojalá que nunca al pastor le falte comida para que no pueda experimentar eso, ¿no? Sí tienen que orar ustedes, ¿sí o no? ¿Por qué la gente quiere pensar, no, vos no experimentás nomás eso, por eso decía así? Y si no experimento es porque el Todopoderoso me está cuidando. ¿Y por qué no le puede cuidar también a ustedes? ¿O es diferente? No es diferente. Eso es muy importante. Entonces abandona a su esposo, abandona su familia por pan, por sustento. Y después, ¿qué más? Pan, agua, lo que les sacia, ¿no? Lana, ropa, ¿no? Mi lino. ¿Qué significa? El lino es como, se puede entender como santidad o cosa sagrada, ¿no? Cosa consagrada. Entonces va por eso. Mi aceite sería como, a ver, ¿qué sería aceite? ¿Para qué se usa el aceite? Medicina, salud, ¿no?
belleza también, ¿no? Maquillaje, qué sé yo. ¿Para qué usaría el aceite? Cuando el samaritano cayó, dice que el judío que cayó, el samaritano le echó aceite y vino. Quiere decir que el aceite usaban para medicina, ¿no? También usaban para arreglar su cabello. Y mi bebida. Entonces, todas las cosas que piensa una persona que va a darle el mundo para su sustento, su felicidad, su salud, hace y deja al Todopoderoso. Por eso generalmente le abandona. Así que analicen por qué las personas rechazan al Eterno, por qué rechazan su palabra, por qué rechazan su obra, por qué se van en busca de los placeres del mundo, porque el mundo le da todas estas cosas. Y como dicen, hablan de un bailar de cota, pues COVID. Si no tenés pan, no tenés agua, no tenés aceite, no tenés lino, no tenés ropa, yo tengo que vestirme también. Y el mismo Yeshua le dijo, ¿para qué se preocupan ustedes? El Padre les va a dar. No, ego tanto así, Yeshua. Dice la gente. Ego la peseite. Bueno, esta es la causa. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces hay una profecía acá de que por causa de esto, por causa de que buscaba esto y abandonó al Todopoderoso, van a rodearle espinos. En la escritura, espinos representa a gentiles, ¿no? Quiere decir que, refiriéndose otra vez a Israel, pueblos nativos, pueblos paganos van a empezar a acorralarle, a perseguirle y a destruirle. Y eso ocurrió, ¿no? Entonces Israel va a decir, volveré otra vez al Elohim que me sacó de Egipto. Otra vez se va a acordar de aquel que le sacó de Egipto cuando llegue a esta situación. Así está mencionando en este momento. Entonces lo mismo ocurriría con Gomer. Gomer, después de que va a tener un conflicto terrible con sus amantes después, y les voy a explicar después por qué, porque la explicación que tengo es medio fea, pero hay que decir, ¿no? ¿Por qué le van a empezar a rechazar después a Gomer? No le va a gustar mucho, pero bueno, es la realidad. Pero, sí, continuemos. 8. Y ella reconoció, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecía a Baal. Ahora, acá está explicando que el que le estaba proveyendo de todo lo que esta mujer buscaba en sus amantes, en realidad su propio esposo le estaba proveyendo. Su propio esposo le estaba sustentando. Cuentan algunos, como historia, ¿no? Como comentarios, que Oseas va un día en busca de Gomer para que regrese a la casa. Vamos con todos los niños, vamos a decirle, mi cielo, mi vida, regresa a casa, te perdonamos todo, te damos otra oportunidad. No quiero saber nada de usted, con ustedes vivía una vida miserable, ahora soy la reina en este lugar, fuera. Entonces, el hombre que le atiende, el amante de Gomer, le dice, ya ve, ya no quiere irse contigo, vaya, pues será. Ahí se culpa, a mí se culpa. Entonces, le dice Oseas, te voy a dar para que le proveas todo lo que necesitas. Yo te voy a ir pagando. Normalmente se pagaba por ese tipo de mujeres, por servicios. ¿Entienden? ¿No? Se pagaba. Yo le pago al tipo jefe de las sacerdotisas y después yo me voy y me involucro con ella físicamente, ¿no? Pero Oseas pagaba, pero sin que Gomer sepa nada. Imagínense lo que hacía para que no le falte nada. Igual, aunque Israel estaba adorando a los dioses, a Baal, el que le estaba proveyendo todo era el Eterno. Pero ellos no reconocían. Es igual que cuando nosotros queremos agradecer al Dios palo, al Dios leña, al Dios piedra, todas las bendiciones que recibimos. Y algunos que hacen, caminan kilómetros. ¿Para qué caminar tanto? Para agradecerle que mi hijo se salvó, que esta vez conseguí un buen trabajo, a una imagen, a una estatua. Siendo que todas esas bendiciones que recibe una persona es porque el Creador le ha dado, el que respire,
el que tenga una familia, el que tenga un trabajo, el que tenga salud. Todo el Padre le está dando, pero la gente le está honrando a imágenes. Gracias San Fulano, San Mengano, pegando por sus casas, haciendo toda clase de cosas extrañas. ¿Sí? De la misma manera también es pensar que, no sé, porque un hombre oró por mí o un hombre pidió por mí, realmente yo recibí todas estas bendiciones. Entonces yo le debo fidelidad y agradecimiento a ese hombre, porque él oró y él clamó y Dios me oyó. Tal vez fue un intercesor, puede ser, pero al final el que da la bendición es el Todopoderoso. Y a Él es al que no tenemos que decepcionar. Porque una cosa es poder decir, qué bien que decía eso, pastor, porque yo no quiero lo más creer en ningún pastor, en ningún hombre, ni nadie. Pero vos, con tu vida, decepcionar al Todopoderoso. Le menospreciar. No querés sujetarte a ningún líder, a ningún pastor, pero ¿qué hace? Tu vida es una vergüenza. Entonces mejor nomás estar sujeto a alguien entonces, para que te corrija, para que te diga lo que no te debe hacer. ¿Me entienden este punto, no? Bueno, eso estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. No quería reconocer que todas las bendiciones vienen de Dios. ¿Escucharon este famoso dicho? Sheolamba apoa. Por mi sudor, por mi trabajo, por mi esfuerzo tengo lo que tengo. No necesito darle gracias a nadie. No necesito rendirle cuenta a nadie. Todo esto lo logré por mi trabajo, por mi... Este es ese corazón. Siendo que la lluvia, el sol, el aire, la naturaleza, todo es por el Eterno. Y empezaron a adorarle precisamente a la naturaleza. El Baal, ese nombre Baal, representa la naturaleza, las plantas, la buena cosecha, el sol, las actividades, los santuarios, todo lo que era aparentemente religiosidad. Ellos le empezaron a llamar Baal o Baales, que Baal significaba señor o autoridad. Por eso después vamos a ver más abajo que la palabra Baal y no mi señor, le dice que ya no me vas a decir Baali, sino me vas a llamar Isi. Por eso después vamos a explicar al final. Bueno, entiende hasta acá. No reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Baal. Al final la gente usa sus riquezas, su esfuerzo, su dinero para gastar en placeres del mundo. Increíble, ¿no? Ustedes nomás experimenten, ustedes nomás pregúntense, o sea, ustedes nomás analicen. Cuando se trata de gastar para algo que va a satisfacer a mi deseo carnal, yo no dudo. Gasto, ¿cuánto? 1.500.000, ¿tanto? Viene Guns N' Roses, 1,5 millones la entrada. ¡Ay, qué barato! Ajata, primera fila. ¿Sí o no? 6 millones, ¿no? Viene Il Divo, el mejor tenor. Yo me voy ahí en el, ¿cómo se llama? El Sheraton. Ahí voy a estar. 2 millones, no importa. Pero cuando se trata para servir al Todopoderoso, para la fiesta de Elohim, para decir, mucho ya, 50,000 luego. Está, no, pastor. ¿Sí o no? ¿De dónde vamos a sacar eso nosotros? O si no, que denlo, hermano. Así no. Que de ellos. Esa es la verdad. Yo siempre siento ese corazón en este camino, que es muy complicado dar para algo que se trate de Dios. No quiero luego despojarme, pero otro, cualquier gasto que no tenga nada, cualquier cosa, quiero gastar ahí, quiero tirarlo mi dinero. Bueno, esa es esta situación. Y el rey David decía en Primera Crónica 29, algo así decía, cuando en sus últimos tiempos, cuando él pidió que den voluntariamente para el templo, te agradecemos, Padre, porque de lo que hemos recibido te estamos dando. Nosotros no somos dignos de ofrendarte, decía. De lo que hemos recibido te estamos dando. Así él entendía. Y él está agradecido al ver a su pueblo traer voluntariamente. Que no falte nada para el pueblo de Dios. Ese es ser agradecidos. ¿Están entendiendo? ¿No? Entonces, todas las cosas que yo recibo, que yo obtengo, es porque el Padre me da salud, me da fuerza, me da entendimiento y yo gracias a Él vivo. Hay un ser poderoso que controla la naturaleza. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Le estamos dando honor y honra a la naturaleza, a la creación y no al creador, dice. Eso es lo que eran los Baales. Adorar la creación, adorar la planta, adorar el árbol. En Bolivia
yo entendí ese punto. En Bolivia hay una creencia que ellos le adoran a la madre tierra, le dicen Pachamama. No sé si escucharon, la Pachamama. Y ellos ofrecen sacrificios. Tienen su altar, tienen su incienso, inclusive en el carnaval, todas las casas tienen que ofrecer sacrificios. Se vende ¿cómo se llama? La chaya, como le dicen, la chaya. Se vende esto y le prende fuego. Tiene algunos inciensos, algunas hierbitas y tiene un feto de llama o de cerdo o de algún otro animal. Un feto. Y eso se va quemando y se hacen unos rituales. Todas las casas hacían eso. Ellos dicen que nosotros tenemos que honrar a la tierra que nos da el fruto, el poder, la tierra que tiene el poder de producir las plantas, el aire, el agua. Esos son nuestros dioses. Y el presidente actual de Bolivia, Evo Morales, cree en eso. ¿Saben? Él es pachamamero, pachamamista. Es una forma de todavía entender entonces lo que ocurría en esa época. Ellos le llamaban Baales a las naturalezas. El señor Baal. ¿Están captando? Por tanto, dice, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino y su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Va a empezar a haber escasez, va a empezar a desaparecer todas esas cosas. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Israel iba a ser llevada cautiva entre las naciones, iba a mezclarse definitivamente con las naciones y ya se acabó fiesta, luna nueva, Shabbat o Pavea. Va a terminar eso. Eso estaba como juicio. Y eso es lo que ocurrió. Por eso hoy en día el cristiano tradicional, el que dice que cree en Jesús, el hijo de María de Nazaret, no, las fiestas bíblicas no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros somos cristianos. Sí, haciendo entender que no tenemos nada que ver con Israel. Entonces tienen razón, son cristianos, no son pueblo de Elohim. Eso es lo que está diciendo, ¿no? En pocas palabras. Si vos estás rechazando estas cosas, fíjense que es un juicio. Cuando acabe de hacerse las festividades, las lunas nuevas, los Rosh Chodesh, es porque ha llegado un juicio sobre ustedes. Entonces, hoy en día, ¿cómo podríamos nosotros decir, qué felicidad que no hacemos más estas cosas que hacían los judíos, los hebreos? No, si no estamos haciendo, si no llegamos a hacer, es porque este juicio continúa sobre nosotros. Esa era la razón, había sido. Vamos a ver lo que dice acá sobre estas personas. Encontré un texto un poco complicado, pero voy a leer una partecita. Ezequiel 23, cuando se refiere a Israel y a Judá, pero vamos a leer sobre Israel, ¿no? Porque ahora estamos atacando a Israel, ¿no? A las 10 tribus. Después nos vamos a meter con Judá, ¿no? O ya bastante hablamos de Judá cuando era el tiempo de Daniel. Fíjense lo que dice Ezequiel 23, versículo 4. ¿No? Versículo 4. Se llamaban dice que dos hijas. Dice, hijo hombre, hubo dos mujeres, hija de una madre. Esa Israel, que tuvo dos hijas, ¿no? Se llamaba una, versículo 4, Ahola, quiere decir Ahola, esto es el tabernáculo de ella, o la casa sagrada, la casa consagrada, pero de ella. Y su hermana Aholiba, que quiere decir, esto es mi casa sagrada, mi templo, en ella, dentro de ella, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola, de ella es la que estamos hablando, de Samaria, y Jerusalén Aholiba, entonces sería Israel o Efraín y Judá. Ahora fíjense lo que hizo Ahola, que es Samaria, que es la que estamos hablando ahora, representando a Gomer. Ahola cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos. Eso es lo que hizo Israel. Hizo alianza, hizo acuerdos con los sirios, con los asirios, al otro lado. Y acá dice que se enamoró, se encantó con ellos. Terrible eso. Estando con su esposo. Después, amantes asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura,
gobernadores y capitanes, jóvenes, codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Ustedes saben que Israel, las 10 tribus del norte, hacían acuerdo, hacían alianza con los sirios, inclusive para ir a atacar a Judá. Y hubo un tiempo acá, en los últimos tiempos de estos reyes, en los últimos tiempos, que cuando Asiria ya se hartó de Israel, cuando ya no le caía más, y le voy a explicar por qué, vino y la atacó, la invadió y le obligó a pagar tributo. Entonces, ¿qué hacían los reyes de Israel? Le pagaban porque le ponga como rey. Y al pagarle a los asirios para ponerle como rey, tenían que sacarle el dinero al pueblo. Y el que no pagaba era ejecutado, era decomisado sus bienes, y empezó la tragedia en la casa de Israel. Tenían que ofrendar más a los dioses. Eso hacían. Eso es lo que hacía esta mujer. Ahora, 8. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud. Y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ellas su furor, su fornicación. Por lo cual, por causa de que no dejó su antigua tendencia al mal, cuando se refiere a Egipto, se refiere a la tendencia al mal que tenía. Porque desde que salieron de Egipto, ¿cuál era el corazón de Israel? Era, queremos solamente, aunque así dijeron, ¿no? Queremos servir solamente al Elohim de Israel. Pero en la primera oportunidad, ahí está adorando al becerro de oro. ¿Sí o no? La primera oportunidad de Coré, siempre estaban con esa queremos volver a Egipto. Su tendencia al pecado ya estaba desde aquel tiempo. No se olvidaron de eso, dice. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes. La entregué en manos de sus amantes. En manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Después ya habla de su otra hermana, pero refiriéndose a Samaria, que significa la que estableció su propio templo, ¿no? A Ola, la que estableció su propio templo, la que puso su propia casa. A Oliva era la que tenía la casa del Eterno, porque recuerden que Samaria hizo su propio templo, su propio Dios, y se dejó de todas las cosas del Padre. Pero estamos viendo entonces qué terrible era esta situación. Ahora vamos a saltear Ezequiel 23, también 28, el versículo 28. Porque así ha dicho el Eterno: he aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste. Fíjense cómo está. Las profecías son importantes para entender lo que ocurrió aquí. Estas son profecías de los profetas. He aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta. Se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Siempre está refiriéndose a ese grado, esta palabra. Terrible, ¿no? 30, ¿no? Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos. Jeremías 23:13. Jeremías 23:13. Miren lo que dice ahí. En los profetas de Samaria he visto desatinos. ¿Qué es desatino? Errores, ¿no? Faltas. Puro palabra sin fin. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. El problema era sus profetas, sus guiadores, sus líderes. Le hablaban en nombre de Baal. ¿Quién es Baal? El Dios de la naturaleza. Gracias a la naturaleza tenemos la vida. Gracias a el río. Gracias a... Después ya, más adelante, Baal fue personificando ya algunas deidades de aquella época. Después ya, porque la palabra Baal significa Señor. Entonces ya se le ponía alguna deidad de alguna región. Este es Baal, este es mi Señor, este es el Señor. Quiere decir, Él controla el fuego, Él controla el aire, Él controla las nubes. Entonces al final ellos empezaron a ponerle ya forma, imagen. ¿Entienden, no? El Dios esto, el Dios aquello. ¿Y quiénes veneraban a esos
a esas deidades? Los profetas de Samaria, sus propios líderes, le inducían a ellos a adorar a estas invenciones humanas. Y ustedes saben que hasta hoy en día los líderes mismos le inducen al pueblo a seguir adorando. Si en la Torá, un ejemplo otra vez voy a dar, siempre me dicen, ¿por qué, pastor, toca traer la comida? Porque eso es lo que más experimenté, pues. Si en la Torá dice que tales alimentos está prohibido, porque el Padre dice que está prohibido, el Padre dice, ¿no? Y yo soy pastor, sí, pero nosotros ya estamos bajo la gracia, y ahora ya el Padre puede, Yeshua hizo, o Jesús hizo limpio todos los alimentos, porque los alimentos no hizo como ellos piensan. Entonces ya podemos comer chancho, víbora, piojos, alacrán, todo es lícito. Entonces si yo estoy haciendo eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy induciendo a error al pueblo. Estoy haciendo que hagan lo que el Padre no quiere. Entonces eso es lo que hacían los profetas de Samaria. Si estoy rompiendo las festividades establecidas por el Todopoderoso, eso ya se anuló, eso ya se terminó. Y ahora estoy induciendo a que celebremos, no sé, Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos, y haciendo grandes festivales, y poniendo la imagen de Papá Noel, y poniendo el arbolito. Estoy honrando a los árboles, como decía ahí, sobre todo árbol frondoso, fornicaba. El arbolito ahora la gente pone enorme y ahí se pone al lado. Yo hacía eso. Y vamos a hacer una foto ahí. Estamos haciendo lo mismo que hacían en esa época. ¿Qué dirían las personas? Entonces por eso es lo que sus propios profetas le inducieron a adorar a la naturaleza, a los Baales. Eso la Biblia está explicando. Bueno, Miqueas 1:6. Miqueas 1:6 dice: haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó y a dones de ramera volverán. Por esto lamentarán y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Más palabras que hablan los profetas acerca de Samaria, lo que le va a ocurrir. Esto le ocurrió en el año 722 antes del Mesías, con la invasión de los asirios, y vinieron y arrasaron y destruyeron y destrozaron todo. Y es terrible lo que ocurrió ahí. Vamos a ir viendo después cuando veamos algunos versículos, cuando entremos en Oseas ya a profundidad. Ahora nosotros nos estamos enfocando en la familia, en el problema de Oseas y su esposa Gomer. Y de paso estamos entendiendo lo que ocurrió, por qué se le compara con Israel, ¿no? Pero realmente acá este es un caso de la vida real que el Padre lo está queriendo relacionar con su pueblo. Para este entonces, Oseas ya pasó todas estas cosas, ya terminó el conflicto, él ya lo está escribiendo como relato, como profecía. ¿Me entienden, no? Bueno, volvamos a Oseas, ¿no? Nos falta terminar Oseas. Versículo 10, ¿no? Y ahora descubriré yo tu locura delante de tus ojos, de tus amantes, y nadie te librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Después vamos a ver que Pablo dice al contrario, ¿no? Nadie os juzgue, nadie os juzgue, ¿no? Por fiestas nuevas, días de reposo o festividades, porque ahora sí ya hemos sido restaurados, hablándole ya a los colosenses, ¿no? En ese caso ya el juicio por medio de Yeshua había sido roto, había terminado. ¿Entienden, no? Entonces, pero aquí está viniendo el juicio. Entonces, si nosotros dejamos estas cosas todavía hoy, quiere decir que todavía no se rompió el juicio. Quiere decir que seguimos siendo maldecidos. Haré telar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. En síntesis, voy a acabar con toda su agricultura, con toda su abundancia. Israel va a quedar como un desierto, y eso literalmente ocurrió.
Si ustedes verifican mapas o fotos de la antigüedad, antes que los israelíes de ahora ocupen ese territorio, era un desierto, no valía nada. La tierra ya no valía nada, era charco, pantano. Así había quedado. Los romanos, cuando habían venido, talaban todos los árboles, echaban sal por ahí, destruyeron el ambiente para que sea un desierto. Pero por la voluntad del Padre, en estos tiempos está reverdeciendo. Hay ríos que están naciendo de nuevo. Y me imagino cuando venga el Mesías ya va a ser todo un jardín de Edén otra vez. Amén. ¿Sí? Porque el Padre va a restaurar todo. Ni aunque el hombre quiera destruir todo, ni aunque ponga gasolina, lo que sea. Y castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. Atiéndame ese versículo 13. Voy a castigarle por los días en que incensaba a los Baales. Se le iba a rendir culto a esos dioses que no son dioses, a esas deidades inventadas por los hombres, con todas las riquezas que yo le di, con todos los bienes que yo le proveí. Con eso se iba. ¿Quién nos da el aire? ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos da el poder vivir, poder caminar? El Padre. Y nosotros usamos todo eso para ir a honrarle a Baal. Atiendan bien. Cuando gastamos nuestro dinero, usamos nuestra fuerza en cosas que no le agrada al Padre, estamos ofreciendo sacrificios a Baal. Duro esto, ¿no? Duro. Sí. No, entonces, no me gustan. Entonces no hay problema, eso es la palabra nomás. Acá nadie le está atacando ni juzgando a nadie. Que conste eso en el acta, ¿no? Acá nadie está siendo tildado ni acusado. Ni esta palabra va en exclusividad para nadie. Simplemente nosotros somos voceros nomás. Damos el mensaje, ustedes tienen su escritura, tienen su forma de investigar, analicen y también tienen su espejo en sus casas y pueden observar si cuadra estas cosas con su vida. A ver, nada que ver con lo que dijo hoy el pastor. Mi vida totalmente diferente a esas cosas. Menos mal. Ustedes pueden observar. Entonces, seguirán viviendo felices, ¿sí o no? Agradecidos, porque no tienen ninguna de estas cosas. Entonces, para ustedes no es esta palabra. No hay problema entonces, ¿no? ¿Entienden, no? Por eso, porque siempre las personas se sienten amenazados, acusados, el pastor es muy argel, me está atacando a mí. No, a nadie yo lo ataco. Todas las cosas son para que nosotros meditemos. El mismo rey David decía, bienaventurado el varón que medita de día y de noche en la ley del Todopoderoso. Meditar, que es analizar, observar, ver si esto me conviene o no me conviene, si me hace bien, me hace mal. Todo eso es meditar. Y esa persona es bienaventurada. ¿Ven? Hasta aquí, juicio, castigo, herea para el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero después, fíjense en el versículo 14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Después de que lleguen los tiempos difíciles, después de que se sienta ya vacía, sin esperanza, ahí en la nada le voy a buscar. Y yo entiendo desierto por exilio, por fuera de mi tierra. Como dice en uno de los salmos, cantábamos bajo los ríos de Babilonia, dice, ¿no? Y nos pedían que cantemos, dice. Y nosotros decíamos, ¿cómo vamos a cantar si estamos lejos de nuestra patria? No tenemos alegría. Así no hay una canción famosa, ¿no?, que usa esa letra, ¿no? Y sí, cuando vos estás lejos de tu tierra, lejos de tu gente, lejos de la vida honrosa que tenías antes, empezás a necesitar que alguien te hable, ¿sí o no? Te busque, te diga, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Pobrecita, ¿qué situación está? ¿Sí o no? En esa situación, porque cuando está en la gloria, está arriba, no querés escuchar nada de nadie. Los halagos, sí, todos los me dicen eso. Qué bonita que está, sí, sé luego, sabía luego. ¿Cómo está? Qué bien que viví, sí, claro, sabía luego. Esos tipos de halagos no funcionan. Entonces el Padre está diciendo que en esa situación difícil, en ese momento de exilio, en ese momento que ya perdiste toda la esperanza, Él dice que la atraeré y la llevaré
al desierto. Y esa palabra traeré también se puede entender como la voy a conquistar, la voy a seducir, voy a volver a enamorarla. Porque Gomer, con la situación que tenía antes con sus amantes, ni si Oseas le decía, mi reina, mi cielo, no le entraba eso en el oído. Mopio, un arrero penojo ese ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí tiene un montón de amantes platudos millonarios que le tienen como reina. Ninguna palabra bonita le entraba. ¿Sí o no? Pero en esta situación, cuando todo haya perdido, ahí sí, ¿cómo estás, mi dulce bombón? Todavía me habla así, a pesar de todo, a pesar de lo terrible que fui. Esa palabra va a ser como algo, ¿cómo se puede decir? Un vaso de agua después de días sin beber, algo así, ¿no? Una agua fresca, ¿no? Que te dé vida otra vez. Sí, es como que reviví otra vez. La Biblia dice así. Hermano, eso es lo que está ocurriendo con nosotros en este tiempo. La verdad, hemos vivido años en un desierto, desperdiciando todo lo que el Padre nos ha dado. ¿Por qué? Si nosotros teníamos la Biblia, la Escritura, si teníamos el deseo de servir, todo eso era para nuestro Elohim que nos sacó de Egipto. Pero nosotros, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos sirviendo a los Baales, a los señores de este mundo, de este tiempo, al príncipe de la potestad del aire. A él le estábamos rindiendo culto, haciendo sus deseos, sus caprichos. No estábamos adorando al que nos liberó para ser su pueblo. Y después el resultado de eso fue tristeza, dolor, desesperación, angustia. Claro, uno dirá, no, yo no me siento así, todavía no te llegó la hora, tarde o temprano te va a llegar. Recuerde, cuando llegue el momento, va a llegar el momento. Y si te llega el momento, es una bendición. Acuérdense del hijo pródigo. Él se fue de su casa con todos los bienes de su padre, gozoso y alegre. Hasta farrear, hasta disfrutar la vida. Y después, ¿cómo estuvo? Moribundo, casi comiendo comida de cerdo. Y en ese momento parece que abrió sus ojos. Empezó a entender su pasado. ¿Sí o no? Empezó a mirar ¿cómo se dice? La Tanaj. Dejó ya de mirar solamente la famosa gracia. Toda esa gracia que él estaba cargando, lo único que le trajo es ensuciar y arruinar su vida. Voy a observar un poco cómo era en el pasado. En la casa de mi padre, en la casa del Eterno, había abundancia de pan. ¿Y qué es pan? La Torá es el pan. Los siervos, los ángeles disfrutan con el Padre. Y yo, siendo su hijo, estoy viviendo acá como comiendo. Ni siquiera puedo comer comida de cerdo. Eso empezó a entender. Hermanos, nosotros somos hijos del Todopoderoso, elegidos para ser pueblo Kadosh, pueblo santo. ¿Por qué tenemos que estar viviendo así? Buscando algarroba de cerdo. Eso es lo que el Padre nos está diciendo. Pero aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ya esta vez va a ser al corazón. ¿Qué dice Hebreos 10, 16, 17? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mi Torah, mi instrucción, mi mente, mis ideas en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Quiere decir que para que el Padre logre que su plan, su objetivo, su deseo esté en mi vida, tiene que entrar en mi corazón. Y para que entre en mi corazón, mi situación tiene que estar muy necesitado. Necesito de esa palabra ahora. Ahora quiero escuchar ese yo soy el Elohim que te saqué de la tierra de Egipto. Quiero escuchar otra vez. No tendrá Dios esa caída delante de mí. Ay, qué gozo siento. Antes, no, mandamiento, no, ahora bajo la gracia nomás. No me diga eso. Por favor, no. Pero ahora sí quiero, ahora estoy en una situación que necesito. Y daré sus viñas, y le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor por la puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿De qué se está acordando aquí? En el valle de Acor fue donde apedrearon aquí está. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera. Sí, fue donde apedrearon a Acán por ese pecado. Y fue una gran tristeza, porque después de estar viniendo con toda la esperanza que le daba el Padre, ellos cayeron derrotados por el reino de Ai, por causa del pecado. Y ahí, después de que apedrearon a Acán y después que hicieron un monumento, el padre Josué
les leyó otra vez la Torá y les dijo, debemos ser fieles y debemos seguir adelante. Esa tristeza tenemos que convertir en gozo. O sea, aquí está diciendo, nuevamente, toda esa tristeza que les vino, que les ocurrió por causa del pecado, nuevamente se convertirá en gozo. Está hablando ya para los posteros tiempos, para este tiempo. Amén. Entonces volverá a cantar, dice, tiempo de tu juventud y como en los días de la subida a la tierra de Egipto, cuando cruzaban el mar Rojo, cuando estaban felices, cuando cantaban al Todopoderoso, nuestro Elohim que nos libraste del faraón y destruiste sus carros y con panderos, ¿se acuerdan, no? Alegría. Pero ¿cómo van a cantar ahora con semejante situación? Cuando vuelvan otra vez a las sendas antiguas, a los primeros pasos, van a disfrutar de la vida. En aquel tiempo dice el Eterno, me llamarás Ishi. ¿Qué es Ishi? Ishi. Esto es mi marido. Y nunca más me llamarás Baali. Esto es mi Señor. Y es que me quedé yo aquí cuando estaba estudiando me congelé casi un día ahí, ¿no? Me quedé congelado, porque había tantas versiones, interpretaciones, ideas, algunas acusaciones aquí, acusaciones allá. Por eso ustedes son Baal y ustedes son Baal, ustedes adoran a alguien. No, Señor, ayúdame. Entonces quise hacer una explicación bien sencilla nomás. ¿Qué es Ishi? ¿Qué es marido? Y el marido, la palabra marido es como decir el que me sustenta. Me sustenta, me satisface, me protege. Ese es marido. Ahora, ¿qué es esposo? Ya dijimos al comienzo. Es una autoridad. El esposo es una autoridad. El esposo es una persona que tiene poder sobre mí. ¿Entiendo, no? Y a esa palabra esposo también se le dice Baali o Baal. Porque si ustedes buscan el significado de Baal, busquen en algún diccionario, va a haber muchísimos significados. Y entre ellos está esposo. ¿Sabían? Esposo está ahí. Entonces, ¿por qué está esposo? Porque el esposo es una autoridad, es un señor. Y cuando los hebreos empezaban a adorar a los Baales, es porque le empezaban a dar autoridad a esas cosas. A la naturaleza, al sol, a la luna, a las estrellas. Eso eran su autoridad. Entonces podemos decir, cuando ellos decían adoraban a los Baales, quiere decir que le adoraban a las autoridades que ellos establecieron, que ellos pusieron, que eran las creaciones. Y después, con el tiempo, ya esas autoridades naturales se convirtieron en personas, en líderes, en hombres o en leyendas. Y ahí aparecen ya Baal Peor, Baal Zebú, Baal aquí, Baal allá. ¿Sí o no? Todo tipo de señores, todo tipo de fuerzas. ¿Me están entendiendo? Entonces, el concepto que tenemos que entender es que es llamarle autoridad a algo que yo mismo puse, que yo implanté. Por ejemplo, dice en una parte que se fue un hombre a cortar una leña y le sobró un pedazo, porque era la leña para hacer fuego, para comer, pero le sobró un pedazo. ¿Qué voy a hacer con este pedazo? ¿Y qué dicen que hizo? Talló una imagen, dice. Lo puso ahí en un nicho y le empezó a pedir favores. Le empezó a honrar, a adorar. Pasando el tiempo, sus hijos hacían lo mismo. Pasando el tiempo, esa leña se convirtió en un ídolo, templo, y después ya toda una ciudad le adoró. Entonces se le llamó Baal, o Señor, de tal lugar. Baal tal cosa, Baal tal pea. Me están captando, ¿no? Entonces, cuando yo me casé, mi esposa, que tiene autoridad, se convierte yo me convierto en su Señor, quiere decir en su autoridad. En ese momento nosotros nos casamos, yo no. Me casé, ella tiene, yo le doy, se lee ahí las reglas, en la Biblia dice ahí la que tú vas, los mandamientos, entonces es su Señor. Pero pasando el tiempo, pasando los años, mi esposa es rebelde, tiene sus caprichos, tiene sus cosas, tiene sus defectos, y yo como Señor debo darle con todo, ¿no? Se la de mena, se la yapota, a lo garrote, así hay muchos maridos que piensan, muchos esposos
que conste, esposos. Es la autoridad, se la manda. Pero algunos realmente se convierten en marido de esa mujer. ¿Por qué? Después de haber sido esposo, su autoridad, empiezan a sustentarle, a proveerle, a satisfacerle, a tener misericordia de ella, a protegerle. ¿Sí o no? Entonces esa esposa se siente segura con ese marido. Ustedes escucharon que hay mujeres que, o que y no, si mi marido se entera, Dios mío, ¿sí o no? Ahí le tienen terror. A ni que hace menos hay cuavo que a ligalle y tal. Ese sí es esposo, autoridad, señor, ¿sí o no? Pero hay maridos que cuando su esposa tiene problema, le comprende, le habla, tuve este problema, choqué a través del auto, se me rompió tal cosa, se me cayó un poco el sueldo del fin de mes, perdí tu billetera, cosas así, ¿no? No, tranquilo, te entiendo. La esposa es débil, la esposa le empieza a comprender, o tiene su ataque de nervios, su ataque de rabia, o sus locuras. No hay esposa así, ¿no? Que tiene su ataque. Neta, una pionera de juicio por ahí, maera y juandé. Pero poco a poco el esposo, el marido va entendiendo, va captando y le va honrando, respetando, y la esposa se siente ya segura. Entonces ya no le llama más solamente señor, le llama mi marido, Ishi, ¿no? Y por eso está diciendo aquí, en aquel tiempo, dice el Eterno, me llamarás Ishi, marido, alguien que me da protección, alguien en que puedo confiar, alguien que pueda abrir mi corazón, alguien que me puede entender mis defectos, mis faltas, mis fallas, mis pecados, igual me puede aceptar. Veas a él a marido. Y ya nunca más me llamarás Señor, porque el Señor es el que se rige por leyes, por autoridad. Sea mandar a merecer castigo. Ese es el cambio y eso es lo que ocurre ahora. Ahora nosotros le entendemos al Todopoderoso como un Elohim misericordioso, porque ¿quiénes éramos nosotros? Todo lo que leía ahí de ramera, pues eso tenemos que ponerlo a nuestra agenda, nuestra vida. Se refería a nosotros, un pueblo que se apartó. Todos nosotros adorábamos leño, celebrábamos fiestas paganas. Yandela ya para mí cosa. Pero el Padre misericordioso nos amó y nos dio su gracia. ¿Me están entendiendo, no? Esto es muy importante entender. Después, porque quitaré de su boca los nombres de los señores, de los Baales, de las deidades que has creado. Y nunca más se mencionarán sus nombres. Y hay bastantes nombres, ¿no?, que existen, bastantes nombres inventados, creados. Y también tenemos que entender que los nombres muchas veces se caracterizan por la actitud que lleva la persona, por la forma en que viven. Sus nombres. En aquel tiempo haré para ti, que dice ahí, pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Ahora ya puede descansar tranquilo. Esto es una profecía para los tiempos finales, ¿sí o no? Si ustedes leen este versículo, se le viene enseguida ya los libros de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, el Mesías reinando, ya se le viene que el león jugará con el cordero, ¿no? La serpiente paseará con el niño. Los animales ya no van a tener problemas para hacernos daño porque ya se acabó ese tiempo. Se está hablando de la restauración de Israel. ¿Están entendiendo, no? Y te desposaré conmigo para siempre. ¿Qué desposaré? Voy a volver a hacerte mi esposa amada. Se puede decir, voy a reivindicarte. Esto se trata también, recuerden, de Gomer y Oseas. Yo voy a traerla, lo voy a recuperar. Eso es lo que estaba pensando ahora Oseas. ¿Cómo voy a conquistar otra vez su corazón? Claro, mientras siga ella en esa gloria, difícil. Pero Señor, permítele que termine todo eso. Permítele que llegue a entender que con su marido Oseas únicamente va a alcanzar la felicidad. Que esos señores que está teniendo ahora como amante, tarde o temprano le van a dar con todo.
cuando ya no le rinda más, le van a tirar a la basura. Le van a menospreciar. Claro, porque una mujer que se prostituye tiene un tiempo nada más. ¿Saben? Tiene un tiempo. Después llega el momento en que ya no funciona, ya no sirve, ya le ven como fea, no sé, sin diente, con algunos rollos de más, qué sé yo, o muy maltratada. Entonces los sacerdotes o los líderes, esta persona ya no nos genera ganancia. ¿Qué les parece? Así piensan. Los señores utilizan a las mujeres hasta que le genere ganancia nomás. Cuando ya no le genera ganancia, cuando ya no tiene esa cara bonita de antes, ya le venden como esclava para trabajar en los campos. Así era antes. La vida así era antes. Pero un marido jamás haría eso. Porque el marido protege, cuida, ama. Y mientras más años conoce a su esposa, más marido es de ella. ¿Entienden? Cuando nosotros, por eso es interesante, ¿no? En el capítulo 1 dice, ve y cásate con una mujer. Y después en el capítulo 3 dice, ve y ama a una mujer. Dice, hay diferencia, ¿no? Primero se casó, vivieron. En el capítulo 3 anda a amarle. Y ahora sí le va a amar después de todo lo que hizo, tiene que amarle para ir a rescatarle. Bueno, entonces te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Eterno. Vamos a leer algunos textos antes de terminar esto. Ya creo que quedan 3 versículos más. A ver, en Isaías 53, que hablan también de la restauración. Isaías 53, versículo Isaías 53, 10. Con todo esto el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, refiriéndose al Mesías, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Eso es lo que va a ocurrir en el corazón de Oseas, ¿no? Recuerden que él se quebrantó, sufrió mucho, pero ahora, después de haber pasado y experimentado todo este sufrimiento, va a ver el resultado de la fe que ha tenido. Isaías 54, 1. 54, 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Eterno. Ensancha. Esto se refiere a Israel que se perdió entre las naciones y ya no le podía dar hijo al Todopoderoso. ¿Entienden? ¿No? Cuando ella fue rechazada, se le dio carta de divorcio, los hijos que ella tenía ya no eran reconocidos, eran Loanmi, ¿no? No pueblo. Pero al final de los finales, esos hijos van a ser reconocidos y van a ser más que la que estaba todavía casada, que era Judá. ¿Y quiénes son esos hijos? Precisamente este pueblo que está aquí esparcido, paraguayo, argentino, brasilero, australiano, todos esos son que van a venir a ser parte del pueblo. Esta profecía está hablando sobre eso. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temas, pues, no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido, ¿no?, es tu hacedor. ¿Qué es marido? Te protege, te sustenta, te cuida, te satisface, hereda. Esto es el Eterno de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Elohim de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó el Eterno, y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Elohim tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Eterno tu Redentor.
Lo Ruhamá era no compadecida. Ruhamá era compadecida. Ahora se llama misericordia. Yo ya no te veo más como sin misericordia. ¿Estamos entendiendo? Otro texto, Romanos 9:25. Ya leímos eso la vez pasada, vamos a volver a leer. Romanos 9:25. Como también Oseas dice, Pablo hablando a los romanos, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Qué es? No era mi pueblo, era lo Anmi. Llamaré Anmi a lo Anmi. Les voy a cambiar el nombre. ¿Así comienza Oseas o no? Ya va a ser pueblo mío. ¿Y a quién le está dirigiendo esta carta? A los romanos. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijo del Elohim viviente. Ahora para terminar, vamos a terminar Oseas y después veo 2 versículos más. O sea, nos faltó 2 versículos. Responderá, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, la siembra grande, ¿no? Y sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de la no misericordia, la que no tiene compadecida. Voy a cambiarla, ahora voy a tener misericordia y diré a lo Anmi, tú eres pueblo mío, y él dirá Elohim mío. Ahora, aquí en el versículo 23, ¿a quién se refiere Oseas? A Israel, ¿sí o no? A las 10 tribus perdidas. Pero veamos lo que dice en el libro de, ahí está Pedro, pero vamos a ver primero, primera de Pedro, capítulo 1. Veamos a quién se refiere. Para terminar, no quiero mostrarle esto. Ahí se refiere a Israel, porque todos los comentarios que yo he visto dicen que se trata de Israel, los judíos, que el Padre va a recoger a los judíos y los judíos van a volver a llamarle mi pueblo. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos, dicen. Vamos a ver qué dice Pedro. Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach. ¿A quién? A los sin patria, a los que perdieron su nación. De la dispersión en Ponto, Galacia. La carta a los Gálatas, ¿a quién iba dirigida? A los Gálatas, ¿no? Entonces acá dice que Pablo le está hablando a los de Galacia. ¿Sí o no? Pablo le habló a los del Gálata, entonces no está, los de Gálata eran gentiles, no eran goín, eran las naciones. Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Y qué dice el versículo 2? Elegidos según la presencia del Elohim Padre en santificación, que quiere decir para ser apartado del Espíritu, para obedecer y ser rociado de la sangre de Yeshua HaMashiach, gracia y paz, o sea, multiplica. Entonces, la carta que el apóstol Pablo está dirigiendo, es para los que están esparcidos entre las naciones. En ese tiempo esa es la región más cercana donde llegaba su carta. Pero eso se iba a extender después, porque ahora nosotros podemos leer también esa carta. Solo faltaba tiempo y espacio para que nos llegue esa noticia. Y fijamos lo que dice en el capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, recuerden, ¿a quién iba dirigida la carta? A los expatriados, ¿no? Entonces, ¿a quién le está hablando esto? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto fue lo mismo que le dijo Elohim al pueblo de Israel cuando iban a recibir la Torá en el monte Sinai. ¿Sí o no? Y ahora le está diciendo lo mismo el apóstol Pedro a los expatriados entre las naciones. Y el versículo 10, vosotros que en otro tiempo, fíjense lo que dice, eran, ¿quiénes? Lo Anmi, que no eran pueblo. Vosotros que no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Elohim. En otro tiempo no habíais alcanzado Ruhamá, eran lo Ruhamá, sin misericordia. Ahora son con misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces la restauración será hacerle pueblo al que no era pueblo y darle misericordia a aquel que no tenía misericordia. Y si no le dio en aquel tiempo el Padre la misericordia, es porque tenía un plan. Él quería que se extienda entre las naciones. Cuando esto se multiplique, los voy a llamar a todos. Amén. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Oseas. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.